La sección de archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica les da la cordial bienvenida a la conferencia denominada La Preservación Digital Rompiendo Barreras, en conmemoración del Día Mundial de la Preservación Digital, a cargo de nuestro querido colega y amigo Carlos Zapata Cárdenas. Me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Carlos Zapata Cárdenas es bibliotecólogo en archivística, egresado de la Universidad de La Salle, especialista en gestión gerencial de la Universidad Central, máster en docencia universitaria de la Universidad de La Salle, máster en documentación digital de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Obtuvo el diploma de estudios avanzados de la Universidad de Salamanca, España, donde actualmente cursa cursos de doctorado. Estudios de doctorado. Ha sido profesor invitado en el campo de la bibliotecología y la archivística en las universidades La Salle, Javeriana, Pequeño, así como otras áreas en la Universidad Nacional y la Universidad Militar Nueva Granada. Ha participado como conferencista en congresos y seminarios realizados en Colombia, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Costa Rica, México, Guatemala, Argentina, Chile, España, Uruguay y Brasil. Y ha desarrollado trabajos de investigación en áreas propias de su profesión. Fue socio fundador de la Sociedad Colombiana de Archivistas, de la cual fue presidente en 2 ocasiones. Tiene más de 35 años de experiencia en el sector de las bibliotecas, archivos y la gestión de la información. Fue jefe del archivo del Banco de la República y director técnico de la Biblioteca Luis Ángel Aranda. Entre el 2011 y el 2015 se desempeñó como director general del Archivo General de la Nación de Colombia, cuya gestión formó parte de las mesas técnicas para la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Colombia. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Actualmente es miembro del Comité de Promoción y Defensa de la Archivística del Consejo Internacional de Archivos. Desde el 2015 ha ocupado los cargos de asesor en el Departamento de Gestión Documental, asesor de la Estrategia en la Gestión de la Información, y actualmente es asesor líder en la Dirección General de Gestión de Información del Banco de la República en Colombia. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos en esta ocasión. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Raquel, a ti, a las directivas de la universidad, del Departamento de Archivística, o del curso de la carrera de Archivística en el Departamento de Historia de la universidad. Para mí es un honor acompañarlos el día de hoy. Muy agradecido contigo por la invitación que me hicieron para hablar de un tema tan atractivo, tan interesante, tan de moda además, pero también tan complejo como es el de la preservación digital. Obviamente estar en esta casa universitaria como es la Universidad de Costa Rica, me pone en un punto muy alto de la discusión, porque ustedes han liderado desde ya hace varios años proyectos relacionados con la preservación digital. Tú misma haces parte del grupo de expertos en preservación digital de ALA, y has tenido la oportunidad junto con Gabriela de presentar conferencias en estas materias. Así de que, a pesar de mi ya larga trayectoria y de tu corta edad, creo que la experta en estas materias eres tú. Pero voy a compartir con ustedes el día de hoy algunas ideas relacionadas con este interesante campo de trabajo profesional que cada vez se va consolidando más y que muy probablemente con el paso del tiempo va a terminar siendo, ¿por qué no?, uno de los mayores campos de trabajo profesional de los archivistas y también de los bibliotecólogos. Porque pues ciertamente en nuestras 2 áreas de formación, y particularmente en estas instituciones que se dedican a preservar la memoria de la humanidad, junto con los museos, por supuesto, el reto fundamental es cómo aseguramos la perdurabilidad de esa memoria tan frágil. Y frágil no porque estemos hablando de lo digital, sino porque tradicionalmente a lo largo de la historia la memoria humana registrada en soportes de diversa naturaleza
siempre ha estado expuesta a riesgos de diferentes tipos. Y en muchos casos se ha perdido precisamente porque no hubo prevención o porque no había conciencia o porque no había el conocimiento necesario sobre las prácticas, los métodos y los procedimientos requeridos para asegurar que esos registros perduraran en el tiempo. Muchos de los registros más antiguos de los que da cuenta la historia de las bibliotecas y los archivos se han preservado casi que diríamos que de alguna manera excepcionalmente y por suerte, un poco por una combinación de diferentes factores. Uno de ellos, por supuesto, las características de los soportes más antiguos, pero otros, pues en buena medida, porque siempre hubo alguien que se preocupó porque ese patrimonio o esa memoria no se perdiera. No obstante, ya hemos visto cómo quienes estudiamos archivística, historia, bibliotecología, no hemos dejado nunca de estudiar esas catástrofes que han sucedido con la información a lo largo de los siglos, ¿no? La pérdida de la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Pérgamo y tantas otras bibliotecas, incluso recientemente, el año pasado, por razones de incendios se perdieron 2 o 3 bibliotecas muy importantes que guardaban información valiosa de la historia de la humanidad. Las guerras también han sido un factor que ha afectado esta memoria. Los archivos y las bibliotecas y los museos se han constituido o se han convertido más bien en víctimas también de estos procesos de confrontación entre seres humanos. Y hoy en día, pues aunque estamos en una relativa calma universal, si se puede decir, a pesar de que todavía subsisten procesos y guerras en algunas regiones del mundo, pues podemos decir que tal vez los eventos de este tipo son los de que menormente amenazan la memoria. Hay otros factores que sí lo hacen. Y con ello, y el advenimiento de las tecnologías de la información, pues evidentemente la información en formatos electrónicos se ha constituido en un reto enorme para las profesiones distintas de la ciencia de la información. Incluso hemos perdido ya parte de esa memoria. Esa memoria no se ha logrado preservar, en este caso ni siquiera por razones del azar o de la suerte, dado que la tecnología misma es el principal enemigo de la información digital. Y todos los esfuerzos que se hagan en el mundo, y particularmente en nuestros países, que tenemos una cierta desventaja con los países más desarrollados, no solamente por las condiciones económicas en las que nosotros estamos, sino por otras propias de la realidad de nuestras naciones, pues tenemos que duplicar o triplicar los esfuerzos para evitar que nuestra memoria digital se siga perdiendo. ¿Y por qué afirmo que se siga perdiendo? Porque sin duda, hoy, antes de que cierre nuestro día, ya muy probablemente muchas instituciones públicas y privadas habrán perdido alguna parte de esa información en código binario que se encuentra depositada en diferentes tipos de almacenamientos, de repositorios, de sistemas de archivo, incluso muchos de ellos muy precarios. Entonces, el propósito de esta conferencia el día de hoy es muy seguramente tocar lugares comunes, porque, insisto, yo sé del esfuerzo que se hace desde la Universidad de Costa Rica porque este contenido o estos temas de la preservación digital lleguen a las políticas públicas desde el Archivo Nacional de Costa Rica o que se conviertan en buenas prácticas desde las instituciones a las que llegan los egresados, los archivistas egresados de la Universidad de Costa Rica a ocupar cargos de dirección o cargos profesionales y técnicos en las diferentes instituciones del Estado costarricense o incluso en instituciones privadas. Pero esto además es aplicable a toda la realidad latinoamericana, tenemos que decirlo. La creación precisamente del Grupo de Gestión y Preservación de Documentos Electrónicos tuvo su origen en una reunión de ALA cuando yo era director del Archivo General de la Nación,
porque en los distintos países de América Latina, diferentes a lo que estaba sucediendo en Colombia o en Brasil, que eran las excepciones, prácticamente en ningún otro país de América Latina, bueno, Costa Rica venía trabajando en este tema, no éramos más de 3 países los que teníamos, por lo menos dentro de nuestro imaginario, la importancia de preservar la información digital. Yo mismo había tenido la oportunidad de participar en las investigaciones de Interpares y asistir en 3 ocasiones a los eventos internacionales que se hicieron en Vancouver con la participación de los presidentes de compañías como Google, como Microsoft, etcétera, quienes incluso señalaban la responsabilidad de los archivistas en la preservación digital, entendiendo que ellos tienen una corresponsabilidad, pero la tecnología va a unos pasos tan avasallantes que resulta muy difícil detenerla por un lado, que no es el propósito, por supuesto, pero ir a la par en los procesos archivísticos asociados con la misma. Y hoy quiero contarles simplemente algunos elementos que tienen que ver con esto que les acabo de mencionar como elemento introductorio de la conferencia. Vamos a hablar muy rápidamente como de 4 componentes claves dentro de la charla de hoy. El primero es esto que algunos han llamado la tásfera, es decir, la explosión de información y de datos a nivel mundial que nos tiene completamente abrumados, que nos está avasallando. Y no solamente me refiero a los datos en su formato crudo en sistemas de información, sino también a los documentos que son considerados datos desde el ámbito de las tecnologías de la información, las capacidades institucionales que demandan mucho, sobre todo una concienciación de parte de las autoridades administrativas, de las autoridades políticas de nuestros países, en reconocer la importancia de proteger un patrimonio que está expuesto todos los días a malas prácticas y que termina generando pérdida de memoria de nuestras instituciones y de la propia sociedad. La necesidad de trabajar en una cultura de la preservación en términos que van más allá de lo tecnológico, porque a veces creemos que la preservación digital es un asunto meramente o únicamente enfocado en la tecnología, cuando en realidad hay otros factores y agentes que actúan aquí. Y finalmente un tema sobre el que yo quiero referirme muy puntualmente y que conecta el punto 1 de la tásfera con este último de la valoración archivística y cómo es imperativo que desde nuestra profesión nosotros comencemos a realizar unas prácticas mucho más exigentes de valoración de la información, porque claramente, a pesar de las altas capacidades de almacenamiento que tenemos en el mundo, en realidad yo creo que tenemos que cuestionarnos si efectivamente todo lo que estamos preservando, por lo menos con una mirada de poder usarlo en el futuro, vale la pena ser preservado. Y esto, pues, lo digo con conocimiento de causa, porque en muchas ocasiones acumulamos y acumulamos y acumulamos información, y cuando miramos los índices de uso de esa información resultan ser completamente contrarios a los esfuerzos que hacemos por conservar y por guardar información. Bien, quiero empezar con esta frase que la he utilizado en otras conferencias, quiero decirlo, que tiene mucho que ver con a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Como archivistas, decía la directora o la jefa del archivo digital de los archivos nacionales del Reino Unido, pues nosotros siempre nos vamos a dedicar al negocio del pasado, decía ella. Perdón. ¿Y por qué nos dedicamos al negocio del pasado? Porque en el momento en el que un documento ya es documento de archivo, ya es evidencia. Y si ya es evidencia, significa que está reflejando un acontecimiento que ya pasó, que es el registro de un acontecimiento humano que ya sucedió. No algo que va a suceder o que está sucediendo, sino que ya sucedió. Y desde hace más de 40 años, con el desarrollo de las tecnologías y la masificación de la computadora personal
en la oficina, pues prácticamente esas evidencias digitales de ese pasado son en formato electrónico. Y aunque nosotros en realidad seguimos hablando en términos de documentos y de archivos, estos nuevos registros digitales son muy distintos a los registros digitales, a los registros humanos que tradicionalmente veníamos gestionando hasta esas 2 últimas décadas del siglo XX, y por supuesto que se han prácticamente multiplicado geométricamente en las primeras 2 décadas, casi las primeras 3 décadas del siglo XXI. A pesar de que ha habido cambios en los procesos de gestión de la información por el hecho de ser digital, nosotros todavía no hemos cambiado el enfoque sobre cómo estamos mirando esta información, y ahí está el primer llamado de atención a los archivistas. Es decir, que la preservación digital de alguna manera nos plantea la necesidad de cambiar el enfoque con el que estamos trabajando esos nuevos registros digitales, que tampoco tienen mucho que ver los de hoy con los de hace 40 años. Esos primeros medios de almacenamiento y de registro que se conservaban en medios analógicos, porque no había otra forma, dadas las bajas capacidades de almacenamiento que tenían los computadores, pues era necesario bajar la información a soportes físicos que también eran analógicos, así su lectura se hiciera por medios digitales. Hoy en día, el desarrollo de la tecnología no nos plantea un reto muy grande en términos del almacenamiento. Los computadores, los celulares, los dispositivos móviles, cualquier tecnología incluso disponible en la modernidad, tiene asegurado, entre comillas, aunque esto es discutible, el tema de la capacidad de almacenamiento. O sea que el problema ya no es de almacenamiento, y el problema no es dónde está, sino qué estamos haciendo con esas evidencias digitales. Y aquí ya esto nos plantea entonces una primera mirada de reflexión y de cuestionamiento hacia la labor que hacemos nosotros profesionalmente hablando. La preservación digital no es algo que se haga al final, y si bien en muchos casos la hemos tenido que asumir en la última fase del ciclo de vida de los documentos por razones simplemente accidentales o porque no tuvimos en cuenta los procesos modernos de la gestión documental, pues hoy en día todos los autores que hablan de preservación digital hablan de atender tempranamente el problema de lo digital, el problema de ese registro digital que no ha nacido incluso todavía, y que probablemente los registros de mañana apenas van a nacer mañana. Y nosotros seguramente estaremos repitiendo los mismos errores mañana que cometimos hoy, o que cometimos ayer o hace ya algunos meses. Y simplemente para que miremos este tema de la datasfera, que sería como nuestra primera parte de la conferencia, unas cifras que yo creo que seguramente ustedes ya las conocían, pero me quiero referir a ellas como un elemento de la reflexión. Lo primero es que ya es un hecho que el 99% y más, algunos autores incluso hablan del 99,9% de la información producida en el mundo ya se produce digitalmente. Mientras que hace 40 años o 45 años, el 90% de la información se producía en soportes analógicos, principalmente el papel, y un porcentaje muy pequeñito, un 1% probablemente, o más o menos, se producía electrónicamente. La ecuación hoy es otra. Hoy en día estamos produciendo casi que toda la información que produce la humanidad, y dentro de la humanidad nos encontramos las personas, pero también las organizaciones, las instituciones, es digital. Y curiosamente, y estas otras 2 cifras creo que son relevantes para el mundo en el que nos estamos desenvolviendo nosotros profesionalmente. Un 21% de ese volumen que acabo de mencionar corresponde a datos conservados en sistemas de información o en bases de datos, lo que los expertos llaman datos estructurados. Y un 79% corresponde a lo que también los expertos en tecnología, nosotros los archivistas todavía no aceptamos y no nos sentimos cómodos con el concepto, pero no hay nada que hacer, ya ese concepto llegó.
y llegó por vía de los expertos en tecnología. Ellos hablan de datos no estructurados. ¿Y a qué se refieren con datos no estructurados? Es decir, aquellos que no se pueden guardar dentro de una base de datos y que no están asociados a una lógica de entidad-relación como la que sí domina el mundo de los datos estructurados. Entonces, para los expertos en tecnología, los datos no estructurados corresponden a lo que nosotros denominaríamos los documentos. Ese 79% de esa producción, de ese 99%, se refiere a documentos. No necesariamente esto quiere decir que todos son documentos de archivo, porque hay muchos, pues en el ámbito y en el concepto que tradicionalmente ustedes como estudiantes de archivística, profesores de archivística o egresados y profesionales de archivística ya lo saben, pues el documento de archivo tiene unas características propias que lo diferencia de otros documentos que sí pueden producirse en la organización, pero que no adquieren esa categoría o esa mayoría de edad, dado que se trata de información efímera y temporal de la que se puede prescindir sin ningún tipo de procedimiento técnico muy riguroso. Y también, estos son cifras tomadas de una organización que se llama IDC, que trabaja mucho en la medición y en la infometría. Para dentro de ya 4 años, se estima que se crearán 463 exabytes de información cada día en todo el mundo, cada día. Es decir, como dicen otros expertos, ya no podemos medir incluso la información, ya las medidas que teníamos antes de gigabytes o terabytes no son válidas, ya no son suficientes para medir el volumen de la información, entonces se habla de exabyte, o se habla el exabyte termina siendo 1 billón de gigabytes, 1 billón de gigabytes. Y ahora ya los expertos dicen que tenemos que empezar a hablar de zettabytes, que es todavía una cifra que todavía incluso nosotros no somos capaces de deletrearla o de descifrarla, por decirlo de alguna manera, de decodificarla. Esos 463 exabytes, que es una forma como de volverlo más equivalente a lo que estamos más habituados, son casi 212, 213 millones de DVDs diarios. Eso es una cantidad enorme de información. O sea, si la tuviéramos que imprimir, no habría ningún edificio, ni siquiera la suma de todos los edificios de archivos nacionales del mundo sería capaz de albergar esa cantidad de información, si la tuviéramos que imprimir. Por fortuna para nosotros, no la tenemos que imprimir. Bueno, por lo menos ciertas categorías de información no es necesario imprimirlas, porque también hay ciertos proyectos a nivel mundial que están imprimiendo en un papel de altísima calidad y resistencia registros que son necesarios preservar y que no se pueden dar el lujo de que se pierdan por problemas de obsolescencia tecnológica. Pero eso es otra discusión. Entonces miren que estamos involucrados en un mundo en el que la información está aumentando en unas velocidades vertiginosas y con unos volúmenes vertiginosos. Nosotros, como archivistas, creo que, y eso ya lo dicen también los expertos, entre los que nos contamos, los propios profesionales de información, no somos capaces de seguir el rastro a toda la información producida a nivel mundial. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el volumen de información electrónica de cada una de sus instituciones y cuál es la tasa diaria de producción de nueva información, yo creo que muy pocos de los presentes acá tendrían el dato, por lo menos de memoria presente. Seguramente lo han podido escribir en algún informe o en algún documento, pero no lo tenemos tan presente. Algo también muy relevante que hay que mencionarlo es que a lo largo de la historia de la humanidad nosotros hemos producido grandes cantidades de información. Pues bien, de esas grandes cantidades de información, el 90% se ha producido en los últimos 2 años. Es decir, que en 4 o 5 mil años de historia hemos producido el 20% de la información únicamente. Porque, o el 10% de la información únicamente, porque el otro 90% se produjo en los últimos 10 años. Es decir, antes de la pandemia, nosotros producíamos una cantidad de información X y después de la pandemia, incluso acelerado por la pandemia,
estamos produciendo cada vez más información. O sea que el conocimiento humano se multiplicó n veces, elevado a la n potencia, respecto del conocimiento producido en los 5.000 años anteriores. De ese conocimiento producido en los últimos años, y que se continuará produciendo, porque cada vez esta ecuación o esta proporción va a aumentar, cada vez será el 90, luego el 91, luego el 95, luego el 98, y seguramente vamos a llegar al 99% también, 0,9 producido en los últimos 2 años o en el último año. Un 65% de la información que se produzca en el mundo para el 2025 será generada por las empresas. ¿Por qué esta cifra es importante? Porque si ya estamos hablando de zettabytes o de exabytes, y no estamos hablando de metros lineales ni de kilómetros lineales, pues entonces el tema de la preservación digital es un tema absolutamente indispensable y es el eje central de la protección de la memoria humana. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que aseguremos esa preservación sin que nosotros, los archivistas, en asocio con los expertos en informática, intervengamos sobre esos volúmenes de información. Es decir, es urgente que comencemos a intervenir, porque ya tenemos el 90% de la información de nuestra compañía, sin importar qué tan antiguas sean nuestras empresas, ya es digital, o más en algunos casos. Y de ese 90, 65% lo producen las empresas como tal, y solamente un 35% lo producen las personas, que también somos productoras enormes de información, como la que producimos a través de las redes sociales, de los teléfonos celulares, etcétera, que se generan de manera pues, permanente en el día a día, segundo a segundo, a nivel mundial. Y otro dato significativo, para que también lo tengamos presente, es que de ese 65% que producirán las empresas, que es electrónico, el 80% serán datos no estructurados. ¿Qué significa datos no estructurados? De acuerdo con lo que acababa de mencionarles, documentos. Ahora, ¿qué porcentaje de esos documentos son de archivo? Esa es otra pregunta que hasta ahora los expertos no han cuantificado. Porque el concepto de documento de archivo, tristemente, solamente lo dominamos los archivistas y no lo dominan los responsables de las tecnologías de la información. En 10 años, el volumen de la información mundial ha crecido 50 veces, gracias a las tecnologías de la información. Y yo me atrevería a decir que gracias a la pandemia, en los próximos 5 años, podemos estar llegando a unas 100 veces. O sea, en 2 años, otras 50 veces más. El crecimiento de la información. Ahí hay un dato también relevante para ustedes como profesionales de información y quienes están formando en archivística, y es la necesidad de comenzar a cuantificar la producción de información digital, porque de esa cuantificación depende el éxito también de nuestras políticas de preservación digital, de nuestros planes de preservación digital, de nuestros programas de preservación digital. Si yo no tengo identificado el volumen de información que produzco, cualquier cosa que haga sobre preservación digital será inútil, porque podría estar trabajando sobre unos porcentajes irrisorios o pequeños frente a la totalidad de la información a la que nos vamos a desenvolver. Y esto también tomado de esta institución o de este organismo internacional de computación nos lleva a pensar, mire lo que ha sucedido en estos 5.000 años. Entonces, desde las pinturas rupestres hasta la información digital del presente y futuro, porque ya estamos proyectándonos al año 2025. O sea, los expertos en tecnología nos dicen, miran hacia el futuro, hagan proyecciones y pronósticos de la información que van a producir en los próximos años. E incluso a nosotros nos invitaría a mirar de esos formatos que se están produciendo en formatos documentales, datos no estructurados, ¿qué porcentaje corresponde a los formatos que hoy en día uno podría decir son los que la industria dice que son longevos? ¿Y cuáles pertenecen a formatos propietarios o que en general están en riesgo de una altísima y rápida obsolescencia y que eso generará inevitablemente la pérdida de esa información o por lo menos la no disponibilidad? Así yo tenga el medio de almacenamiento asegurado en alguna parte.
porque no lo puedo disponer. Y si no lo puedo disponer, pues entonces no lo voy a poder ver ni lo voy a poder usar. Y aquí también al final me voy a referir a este tema del uso de la información digital y por qué tenemos que conectarlo con esta datasfera que estamos generando. Para el 2025, los expertos hablan de 175 zettabytes de información. Y miren la curva de crecimiento a lo largo de los años, en 10 años. Aquí ya estamos hablando, perdón, de 15 años. O sea que ni siquiera estamos hablando de las 100 veces de las que yo les estaba hablando. Estamos hablando casi de 175 veces ha crecido la información. Si tomamos el 2010, esta medida tan pequeñita que se ve en esta curva, hasta el año 2025, pues estamos hablando probablemente de 175 veces el crecimiento de la información, exponencialmente. Y si miramos en los últimos, solamente en 4 años, miremos 2021 al 2025 en esta gráfica, vamos a mirar que el crecimiento también es muy alto. Es un crecimiento, casi que no tenemos la posibilidad de manejarlo en nuestra cabeza y por eso necesitamos mecanismos de medición desde la propia archivística, y por eso no es extraño que los archivistas tengamos que estudiar ciencia de datos, cienciometría, infometría y otras disciplinas auxiliares de nuestra profesión que resultan importantes para poder abordar la problemática a la que yo me estoy refiriendo. Y en esto ya entramos entonces, después de mirar el problema de la producción de información, que ya de hecho nos deja completamente impactados y nos pone a pensar en que la preservación, incluso yo creo que uno se preguntaría, como me lo pregunto yo con mucha frecuencia, es, ¿seremos capaces de preservar digitalmente el 100% de la memoria digital? La humanidad ha demostrado que ha podido sobrevivir 5.000 años sin necesidad de haber preservado el 100% de todo lo que se produjo de conocimiento registrado. Por supuesto, lamentamos la pérdida de los manuscritos de la Biblioteca de Alejandría, como lamentamos la pérdida de los manuscritos de la Biblioteca de Bosnia, o la Biblioteca de Sudáfrica que se incendió, una biblioteca universitaria muy importante, o de los museos que han perdido archivos también importantes. Lamentamos esa pérdida. Y siempre nos vamos a lamentar, pero hemos podido sobrevivir con esos fragmentos de memoria. Y hemos podido construir una historia con esos fragmentos de memoria. Ahora, ¿es en realidad la apuesta a conservar el 100% de los registros digitales del mundo? ¿Tiene sentido? ¿O estamos ante una batalla perdida por razones diversas? Ustedes me lo dirán al final de la conferencia probablemente. Y aquí tenemos que empezar a trabajar en un tema fundamental en capacidades institucionales. El primero es trabajar sobre modelos de gobierno de información, que no es otra cosa que la organización entre en control de la información que produce o recibe y conserva como resultado de sus actividades, que es para lo que nosotros nos formamos como profesionales. Y aquí viene una política de información que a su vez está compuesta por otras políticas, dentro de las cuales la política de preservación digital es una de las tantas que debe tener esta política de información o una política de gestión de información en nuestras organizaciones. La política de preservación digital no tiene mucho sentido si yo no tengo política de archivos, si no tengo política de gestión de documentos y si no tengo política de gestión de información. Las entidades deben entrar a gobernar su información, que es digamos, el paso previo a poder saber sobre qué vamos a actuar en preservación digital. Y aquí tenemos que actuar en preservación digital, sobre la información estructurada, sobre los datos, que es otro campo de trabajo para los profesionales en archivística. Curiosamente, hace pocos años, yo diría que en los últimos 5 años, los archivistas no nos habíamos planteado la posibilidad de trabajar sobre el archivamiento de los datos estructurados, es decir, de los datos guardados en sistemas de información. Pero ahora, desde que surgieron estas metodologías de preservación digital, empezamos a mirar que también tenemos que guardar datos. Y guardar datos tiene un reto incluso en la misma dirección, pero con unas dificultades mayores a las de guardar documentos o de preservar digitalmente documentos. Entonces tenemos que trabajar sobre ambos universos, sobre los datos y sobre los documentos.
Y si tenemos problemas con los documentos, pues imagínense problemas con los datos. Eso nos lleva a otro elemento fundamental, y es que tenemos que juntar el gobierno de la información con el gobierno de las tecnologías. ¿Por qué? Porque lo digital es digital gracias a las tecnologías de la información. No tendríamos nada digital si no se hubiera inventado la computadora, si no tuviéramos un código binario. Si el sistema binario no existiera, pues no estaríamos hablando de lo digital. Como estamos hablando de lo digital, la tecnología también tiene que entrar a ser gobernada. Y este caos que hay en la incorporación de tecnologías en las organizaciones tiene que parar. No porque tengamos que detener la adopción de tecnologías o la adquisición de tecnologías, sino que tenemos que mirar esas tecnologías que por dentro gestionan información, cómo la están gestionando y cómo la conciben. ¿Qué características nativas tiene esa tecnología frente a la información que va a producir, con el fin de que podamos nosotros advertirle a las organizaciones si esa tecnología no va a tener o va a generar problemas de preservación digital en el tiempo? Y en su caso, si se adquiere la tecnología aún con conocimiento de causa de que va a tener problemas de preservación digital, podamos implementar tempranamente las medidas que puedan mitigar esos riesgos de pérdida de memoria. Y para ello necesitamos, como profesionales archivistas, tener una buena lectura y una buena exploración, una buena anticipación y un buen estudio exploratorio de la industria de las tecnologías de la información. Ya hoy en día hablamos de la cuarta revolución industrial, del blockchain. El blockchain, por ejemplo, ya plantea problemas de preservación, no obstante que hay soluciones desde el blockchain, desde la preservación digital, por lo menos algunas experiencias que se están comenzando a trabajar en países desarrollados. Todo el tema de la tecnología biométrica, de la tecnología holográfica, ya nos está poniendo la realidad aumentada, etcétera. Todo esto ya plantea problemas complejísimos de preservación digital. El análisis del hardware, el análisis del software. Recientemente, yo no sé si ustedes lo leyeron, un artículo salió publicado esta semana relacionado con la Biblioteca de Alejandría del Software. Un proyecto, no sé si es de una universidad europea o norteamericana o de una organización europea o norteamericana. Un experto preocupado, una persona preocupada, estableció un proyecto, definió un proyecto y hoy está tratando de recoger el código de todo el software producido por la humanidad, el código. O sea que ahí ya también entra la preservación digital. Fíjense, cuando nos habíamos planteado los archivistas de guardar el código, pues creo que no lo habíamos planteado y ahora lo tenemos que ver también como otra cadena más de la problemática. Y aquí la gestión de los metadatos resulta fundamental, el análisis de los formatos, de las extensiones de los archivos electrónicos que se producen en nuestras organizaciones y por supuesto todo esto derivado de un buen análisis previo a la adquisición de la tecnología que nos permita tomar decisiones oportunas. Eso significa que desde el punto de vista de las capacidades institucionales, los ámbitos sobre los que debe actuar la preservación digital, desde esta lógica serían 4, algunos autores mencionan otros 2, pero en principio son estos 4. Las tecnologías, es decir, ponerle mucha atención al desarrollo de las tecnologías y a sus posibilidades de supervivencia, porque hay tecnologías que se prueban, que no funcionan y que salen del mercado. La información, por supuesto, que es un elemento fundamental, porque todo esto lo hacemos es porque dentro de la información, en la materia prima del conocimiento es la información y nosotros preservamos ese conocimiento. Los procesos, entendiendo que son, desde el punto de vista corporativo de la producción del documento de archivo, el proceso es en donde inicia o debe iniciar no solamente la gestión documental, sino la preservación digital. En el proceso tenemos que buscar la solución a los problemas de preservación digital. Y la cultura, dentro de lo cual no solamente, pero sí está presente el tema de la gente, las personas. Pero dentro de la cultura hay otros elementos adicionales que actúan por razón de las personas que actuamos en estos ecosistemas digitales del presente. Para lograr una madurez desde el punto de vista de la preservación digital,
Esto lo dice un organismo que viene trabajando hace mucho tiempo y sobre el cual yo creo que ustedes también ya tienen conocimiento, el National Digital Stewardship Alliance, que de los Estados Unidos, que recomienda 4 niveles que deben desarrollar las organizaciones para comprender mejor su capacidad técnica en preservación digital. Y aquí lo habla en términos de los datos. Ojo que yo, ¿por qué hacía la introducción de los datos estructurados y no estructurados? Porque ya muchos tratadistas están hablando de datos de manera indiferente y nos meten en la bolsa. Y entonces sabemos que hay datos estructurados y datos no estructurados. El primer nivel es proteger los datos, que es un nivel sobre el que ha actuado mucho, por ejemplo, las normas de seguridad, la norma ISO 27000, la familia de normas ISO 27000, pero también sobre el cual trabajamos nosotros los archivistas. Un segundo nivel, ya de madurez, es conocer los datos. Conocer los datos no significa solamente, significa, además de identificar lo que producimos, es entender las características de eso que producimos, las características del dato y las características del documento electrónico, del documento digital. Y creo que nosotros todavía estamos, muchas de nuestras organizaciones siguen en el nivel 1. Ni siquiera tienen adecuado conocimiento de sus propios datos, o sea, no hemos llegado al nivel 2. Hay un nivel 3 que es el de la supervisión de los datos. Ese nivel se refiere al gobierno de la información. Es el que hablábamos anteriormente. Y un cuarto nivel en el que ya entran los procesos de preservación digital en su implementación es el de reparar los datos. El de empezar a hacer a corregir la pérdida de información que se vaya presentando detectada oportunamente para asegurar que a futuro la humanidad va a tener una memoria sobre la cual pueda volcarse, sobre la cual pueda mirarse como en un espejo y sobre la cual pueda producirse un nuevo conocimiento. Y estamos hablando de cuatro grandes retos. Y insisto, si ustedes hacen un diagnóstico de esas capacidades institucionales desde la capacidad técnica de sus instituciones, algunas estarán en el primero y otras estarán apenas en el segundo. Yo creo que todavía no estamos en el tercero y cuarto nivel. Y algunos nos queremos saltar, curiosamente hablábamos con Raquel hace un momento, nos queremos saltar el proceso evolutivo y pasar del 1 al 4. O confundimos el nivel 1 de protección de los datos con el nivel 4 de reparación de los datos, que es en donde está la preservación digital. Y algunos queremos ya hacer preservación digital sin tener políticas de gestión documental, sin tener un modelo de gestión documental maduro, sin tener buenas prácticas de gestión documental, sin tener el concepto de archivo claramente identificado. O sea, estamos saltando los procesos evolutivos de manera arbitraria. Y en estas capacidades institucionales resulta fundamental trabajar sobre los costos, porque yo hace poco escuchaba una excelente conferencia de Raquel en la Universidad de La Salle, que tenía que ver con estos temas de los costos asociados a la preservación digital. Y si bien es cierto que la curva de costos va bajando, también hay que mirar con qué óptica estamos mirando los costos. Si yo mido los costos en dólares, pues evidentemente países como la mayoría de los países latinoamericanos estamos en desventaja, porque a pesar de que esté bajando el costo de almacenamiento o el costo de la preservación digital de las infraestructuras y de las implementaciones baje, esa diferencia con el dólar nos marca de todas maneras un costo alto para nosotros, para muchas de las realidades de nuestras instituciones. El tema del personal y las competencias, un aspecto clave sobre el que tenemos que trabajar. No hay suficientes recursos humanos. Ya hay déficit de expertos en preservación digital. Ya los hay. No nos engañemos, los hay. Necesitamos formar expertos en preservación digital, pero rápido. Y por cantidades alarmantes. No puede ser una persona. Tienen que empezar a salir 10, 15, 20, 100 expertos de preservación digital en cada país, 100, 1000 expertos, porque esa producción de información no la atiende una sola persona. Por otro lado, estamos hablando del almacenamiento. Las capacidades de almacenamiento, pues si bien es cierto, han mejorado y efectivamente podríamos decir que no tenemos dificultades en ese ámbito. Lo que tenemos que mirar en realidad es hasta dónde esos almacenamientos están respondiendo requisitos de preservación digital en términos de las normas internacionales. Los sistemas de repositorio que hemos definido en nuestras organizaciones, si de alguna manera están administrando adecuadamente los contenidos digitales en términos de preservación digital.
cada vez más vamos a requerir una computación de alto desempeño, ¿no es cierto?, que permita procesar esos altísimos volúmenes de registros digitales que estamos produciendo en nuestras instituciones hoy en día, y que va creciendo esa masa de información electrónica conforme le vamos agregando racks a los servidores para aumentar las capacidades de almacenamiento. Y finalmente, algo que es más difícil, pero que no deja de ser importante, el poder tener laboratorios de preservación digital, o bien a nivel de los archivos nacionales, o bien a nivel de las instituciones. Pequeños laboratorios en donde haya pilotos de prueba y prácticas que se vayan haciendo para asegurarnos que el trabajo lo estamos haciendo adecuadamente. Y en esto, otros elementos importantes desde la preservación digital, que seguramente variarán conforme al contexto de las entidades en las que ustedes trabajen o en las que nosotros estamos trabajando como archivistas. ¿Cuáles van a ser esos impulsores o promotores de las mejores prácticas en preservación digital y cómo lo vamos a lograr? También depende de varios elementos y de varios desafíos. El primero que lo mencionaría aquí es el que tiene que ver con el modelo interno o externo de preservación digital en términos de las soluciones. Si es mejor un modelo adquirido para mi institución y propio, o una propuesta que escuchaba que se está promoviendo en Costa Rica, de un modelo colaborativo, es decir, un outsourcer en preservación digital, varias instituciones compartiendo la infraestructura que puede terminar ayudando con economías de escala muy importantes. El trabajo colaborativo entre instituciones. Hay instituciones que guardan muchos repositorios o que tienen repositorios digitales de audio y de video, por ejemplo, las filmotecas, las videotecas, etcétera, que hay en países como los nuestros, que son expertas en estos formatos, otras que son expertos en formatos ofimáticos, otras que son expertas en formatos de audio, etcétera. La colaboración interinstitucional es fundamental, el cambio organizacional, entendido como la capacidad de la organización para adaptarse a estas nuevas tendencias, las estructuras organizacionales dentro de cómo desde los archivos, estructuralmente hablando, nos estamos involucrando con este tema y estamos siendo aliados estratégicos del resto de la organización, los roles y las responsabilidades que tiene cada miembro de la organización en materia de la política de preservación digital. Yo puedo tener un documento muy bonito, muy bien escrito, pero si la persona que tiene que crear el documento usa el formato inadecuado para un documento que está definido de preservación a largo plazo y compromete la integridad de ese activo digital por una mala práctica, pues ya estamos fallando. Y tenemos tantos riesgos en esa materia como empleados hay en una organización. El proceso de valoración y selección de los contenidos que ameritan ser preservados, el balance entre seguridad y acceso, que es otro aspecto también importante. A veces le damos mucho énfasis a la seguridad de la información, que va en detrimento del acceso, y a veces ese énfasis en la seguridad nos lleva a adoptar, por ejemplo, mecanismos tecnológicos que no ayudan a la preservación digital o que no son requeridos en preservación digital. Por ejemplo, hablar de autenticidad en términos legales de un documento que va para una biblioteca, pues no tiene mayor sentido, porque pues finalmente nadie cuestiona la autenticidad de los libros, de los contenidos bibliográficos. Podría pasar, pero en general no sucede. Mientras que alguien sí puede cuestionar la autenticidad de un contrato, que fue preservado digitalmente, pero que no siguió toda la cadena de custodia de lo que nos habla el modelo OICE. Y finalmente el cumplimiento de estrictas normas legales que no dejan de estar en colisión. Y aquí entramos al tercer componente de nuestra charla de hoy, y que tiene que ya ver con la cultura de la preservación digital. Y tendríamos que empezar a plantearnos preguntas en nuestras organizaciones como ¿cuál es el contenido de las colecciones digitales que estamos guardando? Uso la palabra colección porque la preservación digital no es exclusiva de los archivos, sino también de las bibliotecas, los museos y de otro tipo de repositorios, en donde el concepto de archivo no entra en juego, sino entra otro concepto de contenido. Entonces, ¿cuál es ese contenido de la colección que nosotros estamos analizando para preservación? ¿De dónde vienen esos datos? ¿Cuál es la función de esos datos dentro de nuestras organizaciones? ¿Por qué requerimos preservarlos? A veces simplemente no tenemos la respuesta a eso. O sea, nos parece que es lo mismo preservar un documento que tiene
valor histórico de uno que no tiene valor histórico y lo podemos meter en el mismo repositorio. ¿Eso tendrá sentido? ¿Es lógico? ¿O valdrá la pena tomar decisiones allí? ¿Cómo se accede a la información, a esos datos? Porque de ahí también depende estos elementos de la política de preservación digital. ¿Quiénes son los responsables de autorizar ese acceso y quiénes van a ser los usuarios de esos contenidos digitales? Y finalmente, otra pregunta que tenemos que hacernos siempre que vayamos a iniciar un proyecto de preservación digital es cómo va a ser, cuál es la probabilidad de cambio de esos datos y de crecimiento a futuro de esos datos. La probabilidad de que esos datos puedan cambiar al cambiarlos de entornos, por ejemplo, de almacenamiento, o al usarlos, o al tener que agregarle unas capas de metadatos que están en la etapa de difusión de la información y que son necesarias, por ejemplo, en temas de litigios jurídicos. ¿Quién usó la información? ¿Cuándo entró la información? ¿Para qué entró a consultar la información? Que no deja de ser un agregado de información que también debe ser preservado. La capacidad de preservar esos materiales digitales depende también de unos elementos asociados a esa cultura. Los creadores de los contenidos digitales deben trabajar ya de la mano de los estándares de preservación digital. El personal que gestiona el contenido, no solamente el que lo crea, sino el que tiene que hacer algo con ese contenido, también hace parte de esta ecuación. Quienes administran la infraestructura tecnológica también hacen parte del problema y de la solución de preservación digital. Y finalmente, todos los que somos nosotros, los archivistas, los bibliotecólogos o bibliotecarios y los expertos en museos o en memoria o en memoria histórica, memoria social, que tenemos que atender las vicisitudes propias de la memoria en su componente de preservación, es decir, desde la política de gestión documental y de gestión de archivos. Algunas de las acciones que tendríamos que enfrentar o desarrollar para atender estas amenazas, que digamos esto es una propuesta desde el desde la Digital Preservation Coalition, primero es cómo aseguramos el mantenimiento de los datos, cómo mantenemos la confianza en los datos, y acuérdense que de datos me estoy refiriendo yo ampliamente a registros digitales, ¿sí? Asegurar la confianza de un tercero en ese contenido, que no lo vaya a tachar de falso o comprometido su integridad. Mantener el contexto de los datos, que es algo sobre lo cual trabajan muchos de los estándares de metadatos. Enfrentar esa avalancha de datos todos los días, produciendo, y a qué horas voy a poder hacer el trabajo operativo de la preservación. Actuar de manera oportuna, ya de hecho sabemos que estamos actuando tardíamente, y mantener el significado de los datos. En cada uno de estos elementos, por supuesto, pues es muy difícil detenerse aquí, pero las prácticas y los manuales de preservación digital, que hay ya incluso muchos publicados a nivel internacional, los mejores desafortunadamente en inglés, pues ya hablan de cómo esto se logra, de cómo lo podemos lograr. O sea, hay una labor profesional detrás de esto, de parte de nosotros. Y finalmente, un tema que también nos lo ha mencionado uno de los expertos, digamos, más reconocidos en materia de preservación digital, como el profesor Leija, que habla de esas dimensiones a las que tenemos que atender, las dimensiones institucionales, las empresariales, las particulares, las que tienen que ver en buena medida con esos ámbitos de la actuación. Unas van desde el ámbito de la política pública del país, el otro va desde la política institucional y el otro va desde la actuación. Entonces, aquí otros elementos que tenemos que tener en cuenta: los datos por sí mismos como contenidos de información, el componente tecnológico que está presente en cada una de las dimensiones, los componentes económicos que no podemos dejarlos de lado, es decir, si bien es cierto, los costos bajan, para ciertas instituciones todavía son impagables. Ojo, no los podemos asumir. Cierto tipo de instituciones no tienen el presupuesto. Los problemas legales también derivados de la preservación digital. Una mala práctica de preservación digital puede llevar a que un documento de archivo comprometa su autenticidad. Los aspectos normativos a nivel de normas, por ejemplo, internacionales, o de regulaciones y directrices,
y los aspectos organizacionales. Entonces, digamos, esto es teoría tradicional y quienes han leído a Leija, pues digamos, han podido masticar de manera más apropiada estos elementos. Y entro al último elemento que yo creo que es fundamental y sobre el que no podemos perder también un poco de vista el tema de la discusión. Ya vamos terminando, el tiempo es un enemigo inexorable en todas estas conferencias, pero no se preocupe que voy a tratar de mantenerme. Me pasaré unos 5 minuticos que fueron los que nos demoramos en iniciar la sesión, pero ya estamos terminando. Y aquí vale también, siguiendo las orientaciones que nos da el Digital Preservation Coalition, es que el hecho de que todo lo que nosotros podamos tener en la preservación, dentro del radar de la preservación digital, no significa que deba ser preservado. Es decir, el hecho de que sea digital no es igual a preservado, a preservable. Eso es un elemento que tenemos que tener presente. Ahora, responder eso no es fácil. De todo lo que producimos, ¿qué voy a preservar? Eso no es fácil. Es uno de los retos principales que vamos a tener los archivistas. En este contexto del universo digital, nuestro esfuerzo desde el ámbito de la archivística debe centrarse en identificar los contenidos digitales, en procesarlos y en retener aquello que nosotros hayamos valorado como meritorio para preservar, o sea, duradero. Porque, ¿qué saco con guardar en mi organización 100 terabytes de información si al final un usuario solamente va a consultar unas pequeñas proporciones de información porque lo demás para él es inútil? Incluso no hay investigadores, no hay científicos, nadie está interesado en esa data. Así la pudiéramos exponer. Entonces, ojo con lo que la valoración archivística implica. Identificar el material que puede eliminarse activamente, que a mí me llama mucho la atención esto que propone la Digital Preservation Coalition, porque eliminarse activamente significa aplicarle una política de eliminación archivística o descuidarse benignamente, que creo que es lo que hacen muchas organizaciones. Ahora, no lo hacen tan benignamente, lo hacen negligentemente, que es distinto. Benignamente significa, mire, somos conscientes de que ahí hay información, pero no vamos a ser capaces de preservarla, que la tecnología se encargue de tener la última palabra. Entonces, a eso se refiere con descuidar benignamente esos contenidos digitales. La planificación de la preservación solamente tendrá éxito cuando se piense en las necesidades de los usuarios. Es decir, yo puedo preservar mucho o todo y en realidad no estar generándole un valor agregado. O preservar una gran cantidad de información, pero no era lo que necesitaba preservar para el usuario. O sea, eliminé lo que sí necesitaba preservar y preservé lo que no necesitaba preservar. Y finalmente, toda acción de preservación, y esa es una máxima de los expertos en esta materia, debe comenzar con el ciclo de vida del objeto digital, o sea, desde que el objeto digital se está planificando, ¿sí? Incluso desde antes de ser creado. Por eso la necesaria intervención de los archivistas en el entorno tecnológico, en el ecosistema tecnológico. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí entonces también la Digital Preservation Coalition nos sugiere 4 acciones importantes. Primero, identifique cuáles contenidos digitales deben ser preservables. Segundo, valore de esos contenidos o esos contenidos valorados como preservables, aplique metodologías archivísticas, microvaloración y macrovaloración archivística. Seleccione aquellos contenidos que no ameritan ser preservados y téngalos en otro lugar del repositorio. Finalmente, preserve, como dice, son como 4 acciones, digamos, muy bien identificadas en las directrices de esta coalición de preservación digital. Aplique prácticas, procedimientos y métodos de preservación a los contenidos de relevancia para la organización y para la sociedad. O sea, pensar un poco en el concepto de memoria. Y aquí viene entonces otro elemento importante, que es que toda información electrónica, pues primero, uno de los esfuerzos principales desde la archivística, no solamente desde la micro y macrovaloración, sino desde la archivística en su contexto general, es cómo logramos que esos documentos, junto con otros datos
que los complementan, o sea, los datos estructurados y los no estructurados que ya tienen una especie de vínculo, se mantengan íntegros. Hay datos guardados en sistemas de información que están vinculados con documentos guardados en sistemas de gestión de documentos electrónicos, pero están desarticulados, están sueltos. Entonces, la preservación digital tiene que tratar de encapsular ese contenido. Los datos asociados a un determinado documento o conjunto o agrupación documental en términos archivísticos, expedientes, series, subseries, secciones, fondos, etcétera, que hacen parte de ese contexto en muchas ocasiones o de unas entidades de información complementarias que le dan sentido a ese conjunto y sin las cuales ese conjunto está incompleto. Y no tendríamos cómo dar razón de dónde salió el dato que pusimos en un informe porque no tengo la base de datos de la cual procede el informe. Y esto lo están utilizando mucho hoy en día los expertos en ciencia para guardar las bases de datos científicas que dan lugares a los papers de los científicos. O sea, guardo el documento y guardo la data. Pero ¿cómo los conecto? Es un reto enorme desde el punto de vista de la preservación digital. Y aquí entramos entonces en aspectos ya finales de la valoración. El valor social de la información debe anteceder a las políticas de preservación digital en su aplicación. El análisis sobre el uso de la información es fundamental antes de tomar decisiones de preservación digital. El análisis de riesgos, porque no podemos estar exentos de ese análisis. Riesgo reputacional, riesgo de imagen, riesgo económico, riesgo legal, etcétera. ¿Qué pasa si yo no tengo la información? Aún no me estoy refiriendo a la información tradicional digamos, temporal, que la tenemos identificada en nuestras tablas de retención documental. No, estoy hablando de qué pasa si mis procesos de preservación digital fracasan y me expongo a un riesgo por no tener la información a tiempo o disponible oportunamente y con la integridad y con la autenticidad que ella merita. La aplicación de micro y macro valoración, que son aspectos fundamentales, o sea, tenemos que combinar ambas formas de valoración. Y finalmente los análisis legales que están asociados a estos temas, que están también tienen un referente respecto de la conservación de información en muchos de nuestros países, en donde están definidos criterios legales para esto. A manera de conclusión, entonces, ¿a qué tenemos que poner atención nosotros? Por un lado, a los procesos. La preservación digital debe ocuparse también del diseño de los procesos administrativos, porque allí es donde puede comenzar a resolver la problemática, desde antes de producir el documento. Un adecuado control y gobierno de ese entorno tecnológico, que es fundamental para poder asegurar que esos objetos digitales van a cumplir los requisitos que nosotros hemos definido en nuestros planes de preservación digital. Una atención puesta sobre todo el ciclo de vida de la información como elemento fundamental que nos permita hacer observatorio de contexto sobre lo que está pasando con los objetos digitales a lo largo de ese ciclo vital para tomar medidas oportunas o correctivas en el momento en el que sean identificadas anomalías dentro de ese ciclo vital. Y finalmente, prepararnos para lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable desde el ámbito de lo que yo quiero plantearles? Es que finalmente vamos a tener que aceptar el riesgo de pérdida de información por obsolescencia tecnológica o simplemente porque es necesario que no guardemos toda la información. O sea, porque no tengo cómo guardarla toda. Entonces hay que prepararnos para esa incapacidad de nuestras instituciones por razones diversas de poder preservarlo todo. Y tenemos que tomar decisiones sobre entonces a qué voy a apostarle con estos procesos de preservación digital. Y cierro con esta frase que fue tomada de un documento de transformación digital de Colombia, un documento de la política pública de transformación digital que está implementando el gobierno colombiano y el Estado colombiano, y que me llama muchísimo la atención y que también la he usado en otras conferencias. Los datos, la datificación de la información, ¿no es cierto? Las tecnologías nos están permitiendo convertir
datos en más datos y los formatos van cambiando con una velocidad que no sabemos. Nosotros ni siquiera tenemos un buen inventario de las extensiones y de los formatos electrónicos que se usan en nuestras organizaciones. Están generándose nuevos datos que se pueden manipular de nuevas formas, y al manipularse de nuevas formas producen nuevos objetos digitales derivados de sus antecesores. Esos nuevos objetos digitales probablemente, y valdría la pena preguntarnos, ¿vale la pena mantener la preservación digital de lo nuevo con lo anterior? ¿O tendré que hacer tomar algún tipo de decisiones respecto de esas nuevas capas de información que se están generando? Esto está generando, digamos, unas capacidades de innovación en las organizaciones para la creación de nuevos modos de hacer las cosas. Por ejemplo, el Internet de las cosas tiene mucho que ver con estas nuevas formas de gestión de información. Y nos está cambiando el mundo. Y el mundo es digital. Lo que no significa, vuelvo a insistir, que todo lo digital deba ser preservado. Tenemos que tomar decisiones. Para eso estamos los archivistas, para apoyar esa toma de decisiones. Y con esto yo termino. Les agradezco mucho estos minutos de más que me dieron. Y Raquel, si tú quieres, podemos abrir un espacio de preguntas, si el tiempo lo da. Yo tengo todavía 20 minuticos antes de retirarme, así de que podríamos dedicarle unos minutos a unas preguntas, si es que hay del auditorio. Claro que sí. Muchas gracias, estimado Carlos. Como siempre, es un gusto saludarlo. Vamos a ver si tenemos preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Daniel. Dice, ¿será entonces la emulación el último recurso? Pues es muy difícil anticiparse a eso, pero yo creo que incluso allí hay decisiones que tenemos que tomar, porque no todo va a ser posible a través de la emulación. La ciencia incluso está trabajando, ustedes creo que también ya lo conocen, está trabajando en nuevos formatos de registro. Las investigaciones que apuntan hacia el uso de los cristales de cuarzo como medios de almacenamiento de información, por supuesto, con todo lo que implica sacar el cuarzo de la superficie o debajo de la superficie de la Tierra y los costos de producirlo. El ADN, la clonación o la copia o el uso de ADN, no necesariamente humano, sino cadenas de ADN para proteger, para preservar información, proyectos exitosos que se han hecho en Europa y en Asia, pero a unos costos, porque son proyectos de investigación altísimos. O el proyecto que se ha venido trabajando desde el archivo del Ártico, que hemos escuchado muchos hablar, y algunos de los archivos nacionales de América Latina han puesto ya información en el archivo mundial del Ártico, previendo que un cataclismo o que una situación pueda comprometer la subsistencia humana, pues tener allí alguna información guardada de si es que llegan a darse esos eventos catastróficos de los que a veces leemos y vemos en las películas de ciencia ficción. O sea que no necesariamente, pero por ahora para algunas instituciones seguramente va a ser la más cercana económicamente hablando, la posibilidad de mantener esos ambientes originales nativos, pues podría ser. Y de hecho, sobre eso es que han trabajado muchas de las firmas de preservación y de recuperación de contenidos digitales y de transformación de contenidos digitales de formatos ya obsoletos a nuevos formatos. Gracias, don Carlos. La coordinadora de la carrera, María Teresa Bermúdez, lo felicita por la excelente conferencia. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Andrés, ¿podríamos inferir en que así no requeramos evidente la pérdida de información durante un proceso de preservación digital? Bueno, primero, gracias a María Teresa y a Andrés, pues yo creería que nosotros tenemos que aceptar esa probabilidad. Me parece que es muy ambicioso, y a veces cuando procuramos ser demasiado ambiciosos en los proyectos de preservación digital, el proyecto fracasa. Y fracasa por algunas de las variables que hemos mirado anteriormente. Una de ellas, o dos de ellas, las dos principales, son los costos, y la segunda, la tecnología. Y hay una tercera que va en la misma secuencia, es
la falta de esos sponsors administrativos e institucionales. Si una institución decide que ya no va más ese proyecto de preservación digital, y creo que tenemos casos conocidos, pues el proyecto va a fracasar. Y probablemente puede ser porque nosotros no tuvimos la estrategia. O sea, aquí, digamos, entra mucho la estrategia del proyecto de preservación digital. O sea, hacia qué contenido quiero llevar la política de preservación digital para mostrar sus bondades. Intentar hacerlo sobre ese universo es un error. Hay que tomar decisiones respecto de cuáles contenidos van primero, por lo menos prioritarios, sobre cuáles voy a concentrar la atención. No necesariamente significa que sea sobre los de mayor volumen o los de mayor importancia. Podría ser unos intermedios en volumen e intermedios en importancia. Lo importante es mostrar el impacto y los resultados de un buen proyecto de preservación digital que además pueda ser, digamos, difundido, o sea, replicado en el resto de la organización y reconocido como una buena práctica. O sea, hay que empezar estratégicamente por algo que nos dé un resultado, que genere un reconocimiento y un estatus al proyecto, de manera que después vamos agregando otros. Pero insisto, es un error arrancar por todo. Entonces, para responderle a Andrés, como yo tengo que tomar decisiones selectivas desde el punto de vista estratégico, evidentemente, voy a privilegiar unos contenidos digitales sobre otros y sobre los que yo no puedo hacer nada o no voy a hacer nada al principio. No cabe una respuesta distinta de que los dejo benignamente a que ese tema del que hablábamos ahora hace un momento, de el descuido benigno, pues ahí van. Si contamos con suerte y en 5 años todavía están, podrían ser arropados por el proyecto. Pero si no, no estaríamos perdiendo, y aquí es donde los análisis terminan siendo fundamentales. Para eso estamos los archivistas. Y para eso nos estamos formando, se supone, ¿no? Así es, dice Jason, ¿podría decirse que la informática forense sería un nuevo o mejor rumbo de especialización para archivistas? Definitivamente. Definitivamente creo que nosotros vamos a tener que involucrarnos como una ciencia auxiliar de la archivística. No es que los archivistas, claro, podría ser que algún archivista se vuelva un perito en informática forense, eso sería pues interesante. Pero los elementos conceptuales y los elementos aplicados de la informática forense podrían llegar a ser utilizados en los laboratorios de preservación digital para generar resultados de buenas prácticas en estas materias. Así como también pueden ser utilizados en los proyectos de documento electrónico, sin que eso implique necesariamente que todo documento electrónico debe ser preservado digitalmente a largo plazo, sino que pues habrá que tomar también igual, aplicarle las políticas de retención correspondientes. Andrés dice que es importante que se realice un proceso de valoración antes de querer implementar una técnica de preservación. De lo contrario, moriremos en el intento. Excelente exposición, doctor Zapata. En realidad, como bien lo indicó don Carlos, hay que aplicar todos los procesos archivísticos. Exactamente, exactamente. Es decir, la preservación digital es un campo de las ciencias de la información, como lo puede ser también de la informática. Pero la informática no se ha ocupado desde su producción o más bien de su consolidación como una disciplina, no se ha ocupado de la preservación. De hecho, no le ha importado la preservación. Ahora se está ocupando por otras razones. Entonces, es un campo más de trabajo de los profesionales de información. En el ámbito de las diferentes disciplinas de la ciencia de la información, entre las que está la archivística, la bibliotecología, la documentación y la museología. Dice Silvia, ¿qué medidas inmediatas deberían tomar las instituciones, dado que no estaban preparadas como urgentes para preservar la información, mientras se implementan las medidas más a largo plazo? No, las primeras medidas es identificar dónde está su información digital y comenzar un proceso de valoración para, por lo menos, seleccionar candidatos a la preservación digital. Seleccionarlos, identificarlos y luego poder seleccionar de todo eso que ya identifiqué,
con un proceso de valoración, decir, esto amerita preservación digital, así todavía no haya iniciado el proyecto. Luego ya comenzaría a abordar de qué tipo será el proyecto, porque si trabajo en una institución donde el 90% de la información, por ejemplo, en un noticiero, en un medio de comunicación, pues evidentemente ya sabremos que las características de los objetos digitales serán audio y video digital. Si trabajo en una compañía de software dedicada a la realidad aumentada, pues ya sabré que esos objetos digitales tendrán que ver con estos nuevos formatos de la realidad aumentada. Entonces tengo que mirar cuál es ese, como el core del negocio que está asociado con esa producción de información para tomar decisiones ahí. Pero si no identificamos lo que estamos produciendo, aumentamos el riesgo de pérdida de información. Exacto, exacto. Dice María Teresa, la inteligencia artificial podría ser una solución para gestionar esa explosión de datos. Definitivamente, qué buena intervención y qué buen comentario. Sí, o sea, así como la informática forense, el blockchain también, hay que mirar hacia el blockchain, tenemos que estudiarlo, porque ya hay proyectos de blockchain asociados a la preservación digital, y también la inteligencia artificial. Yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo es si logramos que el machine learning, que las máquinas aprendan un poco de la lógica de la microvaloración, va a ser muy posible que sobre esos objetos digitales puedan actuar los robots basados en inteligencia artificial, por lo menos para dejar la última decisión en manos de esas autoridades que tendrán que decir a esto sí le aplico o a esto no le aplico. No dejar que la máquina tome la decisión, pero sí que por lo menos me diga las características de estos conjuntos de datos estructurados y no estructurados me dan a pensar que son preservables o que pueda conectarse con los estudios de la industria del software que dice que hay, por ejemplo, si hubiéramos podido utilizar inteligencia artificial ahora que terminó la vida tecnológica del flash, de ese que usábamos tanto para procesos de animación, de presentaciones y cosas de estas, contenidos digitales, que el fabricante dijo, ya esto ya, finito, se acabó, ya esto no va más. ¿Cuántos de los objetos digitales que gestionaron nuestras organizaciones, por ejemplo, cursos, por ejemplo, presentaciones, no estaban asociadas al uso de Flash? Pero no sabíamos, porque no teníamos identificados en los estándares de metadatos esos elementos técnicos. Un sistema de inteligencia artificial hubiera podido rastrear, aprender, identificar y decir dónde estaban esos contenidos para poder extraerlos. Entonces, sí, definitivamente es otro ámbito de trabajo que vamos a tener que comprender sin que tengamos que volvernos ingenieros de sistemas o ingenieros de cómputo. Dice Juan Elías, buenas noches, las nuevas tecnologías de la información han avanzado a tal punto que la arqueología del futuro de la arqueología digital. Si por un lado las investigaciones arqueológicas surgieron con el análisis de los fósiles y los objetos, ¿cómo será la arqueología digital? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una industria muy desarrollada de arqueología digital. Ellos se han dedicado a hacer explotación, a hacer búsqueda y extracción de información de diferentes medios de almacenamiento de información que supuestamente contenían información muy valiosa. Digamos, el origen, si mal no estoy, puedo estar equivocado, pero creo que el origen de la arqueología digital arranca con la exploración de la nave Vikingo a Marte, cuyos estudios y cuyos datos se perdieron por obsolescencia tecnológica. Entonces arrancó un esfuerzo muy grande de la NASA por hacer arqueología digital, y es decir, por hacer recuperación de esos contenidos digitales. Basados en esos principios de la incipiente arqueología digital de la época, estamos hablando de hace ya varias décadas, pues hay compañías que se han dado a la tarea de hacer transformaciones, recuperan, sacan, extraen y llevan a formatos modernos. Un poco es una aplicación muy casuística de la preservación digital, pero ya tiene que ver más con la recuperación.
de esos contenidos, la reinterpretación de esa cadena de bits para poder sacar conocimiento y que no se pierda esa memoria. Ahora, la arqueología digital es muy costosa, ¿no? Muy costosa y puede ser poco exitosa. Es decir, yo puedo decir, sáquenme de estas cintas todo lo que puedan y me puede costar $1.000.000 y al final lo que me entregan como resultado es información de pobre valor. O sea que, ¿por qué? Porque nunca tuvimos en cuenta procesos descriptivos, ojo, la descripción archivística, procesos descriptivos y metadescripción de esos contenidos, lo que nos lleva es como hacer exploración petrolera en un lugar donde creemos que hay petróleo, pero al final no hay nada y me costó miles de millones de dólares para sacar, ni siquiera saco gas o cualquiera de los derivados del petróleo. Exacto. Por eso necesitamos una preservación sistémica. Sí, exactamente, exactamente. Sí. Dice, bueno, tenemos la mano levantada de Fabricio Ugalde. No sé si quieres hacer la pregunta, Fabricio. Sí, de hecho también había puesto en el chat, pero puedo aprovechar. Tenía que ver con lo que se mencionó antes sobre blockchain y los retos que este puede tener para la preservación. Entonces mi pregunta es si estará relacionado con la naturaleza misma del sistema, digamos, que es necesario que cada uno de los que pertenecen a dicha tecnología tengan una copia de cada documento. Entonces, mi pregunta es esa, si la dificultad o el reto está relacionado con esa naturaleza. Sí, recién empecé yo a leer sobre aplicaciones de la tecnología de blockchain para proyectos de gestión documental, por ejemplo, en lo que tenía que ver con los documentos registrales, la producción de la escritura pública, etcétera, que tenía, digamos, esos componentes que necesitaban cuidado y seguridad y confianza basado en la cadena de bloques. Una de las cosas que yo me preguntaba era cómo hacer preservación digital en algo que está distribuido, porque plantea un reto enorme. Ahora, esa misma pregunta no la tenemos que hacer hoy porque prácticamente los repositorios archivísticos tienen múltiples conectores con otros tipos de repositorios de la organización y de sistemas de información. Y era lo que mencionaba yo anteriormente en una de las diapositivas, que decía el esfuerzo se debe concentrar en asegurar que el vínculo archivístico no se pierda. Seguramente va a ser inoficioso el tratar de extraer esos contenidos de donde están para volver a ensamblarlos en un repositorio centralizado, porque se pierde todo el significado. Pero sería un poco irresponsable responderle con una suposición. Sin embargo, lo que yo creo es que la archivística tendrá que adaptar sus conocimientos, eso que hablaba la jefe de los registros digitales de los archivos nacionales del Reino Unido, para responder esa problemática. Y esto tendrá mucho que ver con la gestión de los metadatos y con la sincronización de los diferentes repositorios donde se guarda información. No tendría nada de raro que a futuro muchos de esos repositorios tuvieran algunos elementos del enfoque sistémico de la cadena de preservación digital de OAIS. O sea, que en los propios repositorios hubiera elementos asociados con esta metodología. Pero es muy anticipado mirar cómo va a funcionar. Yo creo que nos vamos a tener que equivocar. Tenemos que mirar los resultados de los proyectos de blockchain, masivamente hablando, porque ya hay blockchain para historias laborales de empleados, historias clínicas y expedientes de escrituras públicas o procesos para la compra de bienes raíces asociados a las escrituras públicas. Y no sé en qué otras, porque seguramente habrá otras opciones de aplicación del blockchain a la gestión documental, tengan a su vez un impacto negativo sobre la preservación digital, que a hoy yo creo que sí lo tiene.
pero no hemos estudiado eso. Esto hace parte de lo que tendríamos que estudiar en esos laboratorios de los que nos habla la Coalición de Preservación Digital. Muchas gracias, don Carlos. Realmente es un tema que nos encantaría seguir hablando toda la noche. Súper apasionante, bueno, a mí me encanta. Pero bueno, por cuestión de tiempo, más bien cerramos. Queremos agradecer en primera instancia a don Carlos por este espacio, por compartir sus conocimientos, su experiencia. Como digo, como siempre he dicho, me encanta escucharlo. También muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, los estudiantes, docentes, colegas, amigos, no solamente de Costa Rica, sino también de Argentina, de Colombia, de Perú, de México, de Nicaragua. También las personas que van a ver el video posteriormente, porque va a estar en nuestro canal en YouTube, el de Archivística Continua UCR. Y también queremos aprovechar para invitarlos al próximo evento denominado el acceso a la información en el marco de la innovación pública, que será el día 25 de noviembre a las 5 de la tarde. De nuevo, muchas gracias, don Carlos. Gracias a todos. Muy buenas tardes y también muy buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente, Raquel, a ti, a María Teresa, a todo el cuerpo directivo y docente del departamento y por supuesto a sus egresados y estudiantes y a los colegas que se conectaron para escucharme sobre estas reflexiones alrededor de un tema, como tú decías, tan apasionante como el de la preservación digital. Espero que nos podamos volver a ver pronto. Para mí ha sido un honor estar en este conversatorio y en esta conferencia. Muchas gracias.